Seguimos con la experiencia de aprendizaje número 6. Actividad número 9 titula Promovemos el reconocimiento de los pueblos originarios sobre salud y ambiente. Propósito es promover el reconocimiento de sus aportes sobre el cuidado de la salud y el ambiente. Eso nos permitirá ampliar nuestra visión acerca del cuidado de nuestra salud personal y familiar. Criterios de evaluación: reconocer los aportes de los pueblos originarios a la salud de la población, valorar el aporte de los pueblos originarios para el cuidado de la salud, explicar la importancia de que el Estado proteja los reconocimientos colectivos de los pueblos originarios, argumentar mi postura sobre la protección de los derechos de los pueblos originarios y promover el reconocimiento del aporte de los pueblos originarios a la salud y al ambiente. Reconocemos los conocimientos colectivos de los pueblos originarios. La profesora Mercy Fasabi, del Comando Matico frente a la COVID-19, nos enseñó cómo realizar una vaporización para contrarrestar los efectos leves producidos por la COVID-19. Ella compartió este conocimiento y ahora es de dominio público porque se ha difundido a través de la publicación de las redes sociales. Por ejemplo, para combatir, algunos decían, la COVID-19, se debe hacer una vaporización de matico, eucalipto, las personas que tienen los primeros síntomas para ayudar a expectorar. Eso decía la profesora Mercy. Los pueblos originarios han acumulado durante muchos años diversos saberes de sus antepasados. Algunos de esos conocimientos decidieron compartirlos, pero hay otros que solo ellos pueden autorizar para que sean utilizados. Los consumidores colectivos de los pueblos originarios. Los conocimientos colectivos de los pueblos originarios. En el año 2020, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, que es INDECOPI, dio a conocer que la Dirección de Investigación y Nueva Tecnología otorgó 6.585 registros de conocimientos colectivos desarrollados por los pueblos indígenas de las regiones de Cusco, Loreto, Junín, San Martín, Madre de Dios, Ayacucho, Pasco, Ucayali y Amazonas. Nosotros hemos visto en las clases pasadas acá cómo el pueblo Shipibo-Conibo también ha registrado sus conocimientos en Indecopi. Registros de conocimientos colectivos otorgados por el Indecopi por región y pueblos. Por ejemplo, acá tenemos el siguiente cuadro. Región Loreto, pueblo es, el pueblo tenemos Bora, Cocoma, Cocamilla, Huitoto, Yuruí, Urania. El número de registro, ¿cuántos es? 3064 registros. San Martín tenemos el quechua y el aguajún, 1535. En Pasco tenemos Yanasha, 741 registros. En Junín, los asanincas, 436 registros. En Amazonas tenemos los aguajún, 340 registros. En Madre de Dios, Eja, también tenemos los Jarabuc, 224 registros. Cusco, Huachiperi y Machihuenga, 189 registros. Ayacucho, Quechua, 38 registros. Ucayali, Shipibo, Conibo y Ashaninka, 18 registros. En total se han registrado 6.585. Según la ley número 27811, los conocimientos colectivos pueden pertenecer a uno o varios pueblos indígenas. Son acumulados y transmitidos de generación en generación y están referidos a los usos, características y propiedades de los recursos biológicos, como por ejemplo los usos medicinales de las plantas. Si alguna persona quisiera utilizar este conocimiento colectivo, deberá solicitarlo al consentimiento informado previo, que la autorización otorgada por los pueblos indígenas para la realización de determinadas actividades que implique acceder y utilizar dichos conocimientos. Esta ley se creó con los siguientes objetivos: promover el respeto, la protección, la preservación, la ampliación más amplia y el desarrollo de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas; promover la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de las utilizaciones de estos conocimientos colectivos. Por ejemplo, si tú quieres saber cómo se prepara
tal planta, debes solicitar a Indecopi y debes pagar también para que ellos te den la información y tú puedas utilizar ese conocimiento. Entonces los pueblos indígenas también tienen una entrada o se puede decir un aporte. Promover el uso de estos conocimientos en beneficio de los pueblos indígenas y de la humanidad. Garantizar que el uso de los conocimientos colectivos se realicen con el consentimiento informado previo de los pueblos indígenas. Promover el fortalecimiento y el desarrollo de las capacidades de los pueblos indígenas y de los mecanismos tradicionales empleados por ellos para compartir y distribuir beneficios generados colectivamente en el marco del presente régimen. Evitar que se concedan patentes o a invenciones obtenidas o desarrolladas a partir de conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, acá quiere decir, si yo de repente quiero patentar algún producto que sea de los pueblos indígenas, no, en Ecopi no me puede aceptar la inscripción, porque no me pertenece, no pertenece a los pueblos indígenas o pueblos originarios sin que se tomen en cuenta estos conocimientos como antecedentes en el examen de novedad y el nivel inventivo. En el artículo 13 también se indica que un conocimiento colectivo se encuentra en el dominio público cuando ha sido accesible a personas ajenas a los pueblos indígenas, a través de medios de comunicación masiva, tales como publicaciones o cuando se refiere a propiedades, usos o características de un recurso biológico que sea reconocido masivamente fuera del ámbito de los pueblos y comunidades indígenas. Extracto de una noticia publicada por la Dirección de Investigación y Nuevas Tecnologías de Indecopi. El Indecopi otorgó 96 registros de conocimientos colectivos sobre el uso de la biodiversidad a la comunidad nativa de Alto Mayo del pueblo indígena Aguajún, en la región San Martín. 96 conocimientos efectivos fueron registrados para su protección y así también contribuir con su presentación. Son conocimientos de diversos tipos, veamos, medicinales como cicatrizantes, analgésicos contra infecciones, para la fertilidad, digestivos, entre otros. Por ejemplo, cicatrizantes, acá tenemos el sangregrado que ustedes han puesto en su actividad anterior también, cómo se prepara y cómo se utiliza. Cosméticos como tratamientos como el acné, caída de cabello, tratamiento del cabello, entre otros. Por ejemplo, cosméticos, pues hemos visto la penque sábila también que ustedes han puesto algunos. Alimentos como energizantes. Mágicos religiosos para aliviar el susto en los niños, tener visiones que permitan identificar las enfermedades o cualquier otro tema que le interese a una persona. Por ejemplo, acá también tenemos el ayahuasca. Después del registro y como acompañamiento de la ONG Conservación Internacional y el Centro Taquihuasi, la comunidad identificará aquellos conocimientos que tengan potencial comercial en el mercado a fin de desarrollar productos y va a comercializarlos. Así, a partir de una actividad de rescate, prevención y valorización de los reconocimientos colectivos, se pondrán en valor en beneficio de la comunidad. Quiere decir que cada comunidad puede hacer algún producto y eso lo puede vender. Estos registros buscan promover el respeto a la propiedad intelectual y alentar emprendimientos, actividades inventivas y de derecho de autor de los pueblos indígenas, pero sobre todo, proteger el conocimiento de los pueblos indígenas acumulados a lo largo de los años. Tomamos en cuenta que para la cosmovisión indígena, la madre tierra se considera el ámbito como toda la vida. Incluye bosques, praderas, la vida marina, el hábitat, los peces y la biodiversidad, teniendo cada una de ellas un significado simbólico que define la relación de estos pueblos con la tierra, el territorio, el lago y demás recursos. Nosotros en las clases anteriores hemos visto qué significa territorio y qué significa tierra. Acá hemos dicho que tierra es, por ejemplo, su chacra, su casa, mientras que el territorio abarca todo. Como dice acá, puede ser las praderas, los bosques. Se obligan a conservar el ambiente para la supervivencia de las generaciones del presente y del futuro y asumen un rol de guardianes con derechos y responsabilidades. Acá vamos a responder algunas preguntas.
¿Sabemos de algún conocimiento colectivo de nuestra comunidad que se haya registrado en ECOPE? Preguntamos a nuestros familiares. Y si no sabemos, simplemente copiamos uno de estos, copiamos, por ejemplo, medicinales, cosméticos. Hemos visto acá, por ejemplo, medicinales, ustedes han puesto en su trabajo bastante el uso del eucalipto, del matico, que hemos visto en la clase anterior, y otras plantas cicatrizantes que son. También ponen ahí mágico religioso, también alimenticios. Y luego la pregunta 2 dice, ¿por qué es importante que el Estado proteja los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas? Uno es para que el Estado valore y de esa manera esos conocimientos colectivos no desaparezcan y se quede inscrito en Indecopi, y de esa manera los que quieren tener acceso a ese conocimiento colectivo, es decir, cómo se prepara, cómo preparan, deben pagar para tener acceso a la información, y de esa manera también los pueblos indígenas también les llega una parte de eso que pagan. Entonces el Estado debe proteger los conocimientos de los pueblos indígenas porque es también patrimonio de nuestra cultura, de nuestro pueblo, y ustedes deben contestar de esa manera. O es una idea que les doy para que contesten, ustedes también pueden tener otra idea. Luego dice, ¿qué podríamos hacer para promover la protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas? Acá, por ejemplo, en los pueblos indígenas mayormente hay el, el jefe de familia o el jefe de una tribu o un grupo. Ellos pueden escribir un libro, contarnos. De esa manera nosotros podríamos tener acceso a los conocimientos y de esa manera promoverlos también y valorarlos, sobre todo. Argumentamos sobre la importancia de reconocer el aporte de los pueblos originarios. Los pueblos originarios sufren situaciones adversas como la discriminación, la comercialización de sus conocimientos ancestrales sin recibir beneficios económicos o la vulneración de sus derechos a la salud y a la participación. Sin embargo, ello constituye a que nos demos cuenta de la diversidad de nuestro país y de la importancia de valorar sus costumbres, pues favorecen el cuidado de la salud y el ambiente. En el artículo publicado por la Organización de las Naciones Unidas, se hace notar que la pandemia del COVID-19 constituye una grave amenaza para la salud de los pueblos indígenas de todo el mundo. Los pueblos indígenas ya experimentan un acceso deficiente a la atención sanitaria, tasas significativamente más altas de enfermedades transmisibles y no transmisibles, falta de acceso a servicios esenciales, saneamiento y otras medidas preventivas claves como agua limpia, jabón, desinfectantes, entre otros. Esos son los riesgos y contribuciones de los pueblos originarios en el cuidado de la salud y el ambiente. Asimismo, la mayoría de las instalaciones médicas locales carecen si es que las hay, suelen estar mal equipadas y carecen de personal. Hay muchos en los pueblos o en lugares del Perú profundo, puestos de salud que no tienen personal médico. Incluso cuando los pueblos indígenas pueden acceder a los servicios de salud, suelen enfrentarse al estigma y a la discriminación. Muchas veces no conocen el idioma los que atienden. Un factor clave es asegurar que en esas instalaciones se preste servicios en lenguas indígenas, según proceda en función de la situación específica de los pueblos. Derecho a la salud de los pueblos indígenas. La Constitución Política del Perú reconoce, además de los derechos de las personas, a la protección de la salud en el artículo 7 y a su identidad étnica y cultural en el artículo 2, inciso 19. Asimismo, establece la obligación del Estado de respetar la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas en el artículo 89. Por otro lado, en el artículo 25 del convenio 169 de la OIT establece que el Estado tiene la obligación de poner a disposición de los pueblos indígenas servicios de salud adecuados y en su idioma, las personas que atiendan, considerando sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales y sus métodos de prevención, prácticas
curativas y medicamentos tradicionales. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en las Naciones Unidas señala que tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas en salud, vivienda y demás programas económicos sociales que les conciernan. El Comité de Desarrollo Económico, Social y Cultural de la Organización de las Naciones Unidas, en su observación general 1414, establece que el Estado debe garantizar que el derecho a la salud de los pueblos indígenas sea disponible, previendo un número suficiente de establecimientos, insumos, equipamiento y profesionales de la salud accesible para todos los pueblos indígenas en términos geográficos, considerando su condición de lejanía y dispersión poblacional. Económico, para que todas y todos estén afiliados a un seguro de igualdad, para que no sea discriminado por pertenecer a una determinada etnia. La salud debe ser integral, deben tener todos el CIS. Aceptable en la medida que respete la cultura de cada pueblo indígena a través de programas con pertinencia cultural de calidad. Quiere decir que los programas que el Estado implanta tienen que respetar sus tradiciones, su cultura, su forma de ver la vida. Observando que los establecimientos equipos se encuentren en óptimas condiciones, con personal formado y capacitado para dar un servicio integral con enfoque cultural. A pesar de que algunos derechos de los pueblos indígenas se ha visto afectado por la pandemia, no podemos negar que su legado y aporte a la salud y al ambiente permanece más fuerte que nunca. El artículo de la ONU antes mencionado resume las 6 formas en las que los pueblos indígenas ayudan al mundo a lograr el hambre cero, puesto que dan respuesta a la inseguridad alimentaria y a los desafíos del cambio climático. Veamos cuáles son esos 6. 1. Sus prácticas agrícolas son resilientes al cambio climático. A lo largo de los siglos, los pueblos indígenas han desarrollado técnicas agrícolas que se adaptan a entornos extremos como las grandes alturas de los Andes. Los pueblos indígenas han construido sistemas que son apropiados para los cada vez más intensos fenómenos meteorológicos y cambios de temperatura que conllevan al cambio climático. 2. Conservan y restauran los bosques y los recursos naturales. Mediante la protección de los recursos naturales, como los bosques y ríos, muchas comunidades indígenas ayudan a mitigar los efectos del cambio climático. Ellos bastante cuidan los bosques, todo lo que es la naturaleza. 3. Los alimentos autóctonos amplían y diversifican las dietas. Actualmente en el mundo depende de gran medida de los pequeños conjuntos de cultivos básicos. Por ejemplo, el trigo, el arroz, las patatas o las papas y el maíz representan el 50% de las calorías que consumimos diariamente. Con cultivos nativos con alto contenido de nutrientes como la quinoa, la oca y la moringa, los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas pueden ayudar al resto de la humanidad a ampliar su limitada base alimentaria. Una comida más sana, entonces. 4. Los alimentos autóctonos son resistentes al cambio climático. Los pueblos indígenas a menudo cultivan especies nativas que se adecúan mejor a los contextos locales y son más resistentes a las sequías, la altitud, a las inundaciones o a las otras condiciones extremas. 5. Los territorios indígenas poseen el 80% de la biodiversidad del mundo. La conservación de la biodiversidad es esencial para la seguridad alimentaria y la nutrición. A vivir una vida natural sostenible, los pueblos indígenas preservan estos ambientes, lo que ayuda a mantener la biodiversidad de las plantas y los animales en la naturaleza. 6. Los estilos de vida de los pueblos indígenas se adaptan a los espacios que habitan y son respetuosos de los recursos naturales. Los pueblos indígenas han adoptado su forma de vida para respetar su ambiente. En las montañas, los sistemas creados por los pueblos indígenas conservan el suelo, reducen las erosiones, conservan el agua y logran reducir el riesgo de desastres. En los pastizales, las comunidades de pastores indígenas gestionan el pastoreo de ganado y el cultivo de formas sostenibles para que las praderas preserven su biodiversidad. En la Amazonía, los ecosistemas mejoran cuando los indígenas lo habitan.
La FAO considera que los pueblos indígenas son socios valiosos, valiosísimos en la lucha por la erradicación del hambre y la búsqueda de soluciones del cambio climático. Nunca vamos a lograr soluciones a largo plazo para el cambio climático ni lograremos la seguridad alimentaria y una mejor nutrición sin su ayuda. Tampoco lo lograremos si no garantizamos sus derechos como pueblos. Respondemos las siguientes preguntas. ¿Cómo se ve afectado el derecho a la salud de los pueblos indígenas? Por ejemplo, acá primero que no hay atención, o sea, hay puestos de salud, pero no hay equipamiento, no hay personal medio capacitado, o simplemente los que no saben el idioma, los que atienden. ¿Cómo debe proteger el Estado los derechos de los pueblos originarios? El Estado debe proteger sus derechos primero que en cada lugar donde se encuentren los pueblos indígenas que hablan otro idioma, debe ser la atención en el idioma de los pueblos originarios. De esa manera, el Estado garantiza sus derechos, que ellos puedan expresarse, puedan tener una educación, acceso a la salud en su propio idioma, también respetando su cultura y su diversidad cultural. En nuestra comunidad, ¿de qué manera el Estado protege los pueblos originarios? Por ejemplo, acá en Lima se puede decir que no hay pueblos originarios, aunque acá en Cantagallo sí dice que son de la selva. Bueno, hemos visto en clases anteriores que acá en la Sierra Central hay dos pueblos originarios, entonces el Estado debe protegerlos, es decir, atendiendo sus necesidades y sobre todo valorando sus costumbres y tradiciones. Según nuestra opinión, ¿cómo los pueblos originarios contribuyen a la salud y al ambiente? ¿Por qué? Los pueblos originarios contribuyen a la salud primero porque ellos utilizan plantas medicinales, de sus propias costumbres, de sus propias creencias, y el ambiente protegen, por ejemplo, los ríos, los bosques. Ellos son muy cuidadosos de la naturaleza. ¿Cómo podemos contribuir a reconocer el legado de los pueblos originarios? Podemos reconocer sobre todo es valorando y también si nosotros queremos utilizar de repente algún conocimiento de los pueblos indígenas originarios, debemos solicitar a Indecopi y pagar por ese conocimiento y de esa manera los pueblos puedan sostenerse. Ahora que tenemos más claridad sobre la problemática de la salud de los pueblos originarios, algunos de sus derechos que debemos ser protegidos por el Estado y su aporte a la naturaleza y ambiente, iniciamos un diálogo informado. Antes de iniciar el diálogo, definimos nuestra postura sobre la afectación de los derechos de los pueblos indígenas y el rol del Estado en la protección de los mismos. Escribimos dos argumentos que utilizaremos para el diálogo. Podemos guiarnos de las preguntas anteriores. Ahora deliberamos con nuestros familiares, compañeras o compañeros a partir de los argumentos elaborados. Para ello debemos plantear el tema, hacer preguntas, escuchar opiniones, dar a conocer nuestros argumentos y hacer anotaciones sobre las diversas posturas. Antes de terminar, buscaremos llegar a un consenso en beneficio del bien común, reconociendo que todas las ideas son importantes. Y así las tomamos en cuenta, podemos llegar a consensos que enriquezcan nuestra postura. Al finalizar este diálogo, escribimos una o dos conclusiones a partir de lo conversado. Proponemos el reconocimiento de los pueblos originarios. Reflexionamos, ¿cómo podemos agradecer a los pueblos originarios por cuidar nuestra salud y la naturaleza a través de sus conocimientos ancestrales? Por ejemplo, en la Amazonía ellos no talan los bosques, cuidan mucho la salud. Y también los conocimientos ancestrales son que muchas veces utilizan plantas cicatrizantes para curar una herida, entre otros. A lo largo de la actividad hemos reconocido la importancia de valorar el legado de nuestros pueblos originarios, puesto que aportan a la identidad y al cuidado de la salud de la nación y a la protección del ambiente. Expresamos un reconocimiento de los aportes de los pueblos originarios y sensibilicemos a la población para que reconozca su legado. Ahora contestamos. Primero escribimos un texto sobre todos los aportes a la salud y el ambiente de los pueblos originarios que hemos ido descubriendo. Y luego, dependiendo del lugar donde vivimos, bueno, acá estamos, realizamos algunas de las siguientes acciones. O sea, el legado, por ejemplo, podemos poner de todos los pueblos originarios que hemos visto, o simplemente las plantas medicinales,
también de algo religioso. 2. Informar a nuestra comunidad sobre el registro de los conocimientos colectivos en Endecopi. Hemos visto ahí, hay un registro en Endecopi, entonces entramos a ver. Y sensibilizar a nuestra comunidad sobre la importancia de reconocer el aporte de los pueblos originarios en el cuidado de la salud del ambiente, porque es importante. Y finalmente realizamos los criterios de evaluación que tienen acá y luego la metacognición. Y eso es todo.